Bona nit. Gràcies d'acompanyar-nos en aquesta sessió, en aquesta conferència de la Yayo Herrero, Ideas para aterrizar en un planeta desbordado. En primer, faré una breu presentació del conjunt del curs i del significat d'aquesta conferència. I en primer lloc hauria de fer el matís que encara que diem cloenda de curs, encara hi haurà alguna activitat més. Per exemple, el 20 de juny hi haurà la presentació de les memòries del doctor Antoni Matabosc, president d'honor de la Fundació i membre fundador de la nostra Fundació. I si hi ha alguna cosa més que tenim pensada ja els avisaríem. Vam començar aquest curs amb la lliçó inaugural de Josep Maria Mallarac, que es deia el repte de recuperar el vincle espiritual amb la natura en el cristianisme d'avui. És a dir, vam començar parlant del tema de la natura i les nostres relacions amb la natura i del tema de canvi climàtic dintre d'aquest context i l'acabem també parlant d'aquest tema, perquè aquest any havíem dedicat les reflexions de la Fundació al tema que titulem la natura desbordada des del punt de vista planetari pel que fa al canvi climàtic, desbordada del punt de vista antropològic per la revolució digital i des del punt de vista biològic o genòmic per l'enginyeria genètica i la biologia sintètica, coses d'aquestes, és a dir, diversos tipus de desbordament de la naturalesa. I llavors vam pensar que seria bo, si havíem començat parlant de l'espiritualitat i natura, parlant d'una altra perspectiva diferent d'aquest tema. I vam pensar en la Yayo Herrero, que és una de les grans representants del que anomenem ecofeminisme i que va tenir l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació. Aquest tema relacionat amb la naturalesa és un tema que ens preocupa des de fa temps i preocupa tota la societat des de fa temps. I en particular, com podran veure aquí a l'entrada, la revista Qüestions de Vida Cristiana li hem dedicat ara recentment un número que es titula Ruralitats, i que és el paper del retorn d'algunes persones des de la ciutat al món més rural, també en busques d'un lloc una mica més amable que no pas l'estrès de la ciutat on viure. També a la revista Qüestions de Vida Cristiana, proper número serà precisament sobre natura, patrimoni i espiritualitat, és a dir, tornem al mateix tema des de la perspectiva que havíem començat el curs. I també dintre de la revista, fa poc, havíem dedicat un número monogràfic a passant de les utopies a les distopies, és a dir, què havia passat perquè el futur, com un lloc de promesa, fos un lloc d'amenaça. I això en part també hi contribueixen les reflexions que ens fan sobre com tractem la natura i com funciona la natura. Bé, voldria també fer, després de situar aquest tema dintre de les nostres reflexions i dintre de les nostres publicacions que trobaran aquí fora, una breu visió del que havia estat aquest curs. I aquest curs jo el destacaria, si hagués de subratllar un fil conductor, seria l'intent de col·laborar amb altres associacions, és a dir, l'intent d'establir el màxim de sinergies, de col·laboracions possibles, tant del món de l'Església com de fora de l'Església. Així, per exemple, vam col·laborar amb el Palau de la Música en una taula rodona sobre música i espiritualitat en què van participar Mireia Barrera, Joan Magraner, Jordi Savall i Bernat Vivancos. Hem participat amb el MENAC, amb unes visites comentades a càrrec de Perico Pastor i Anna Maria Blasco sobre la configuració de l'espai simbòlic europeu del segle XI al segle XV a través d'obres del museu, és a dir, no només explicació aquesta persona representa tal sant o representa, sinó per què sí que representa
en el conjunt. Hem col·laborat amb Barcelona Poesia, amb un acte sobre la poesia de 3 pregàries, el Shema Israel, el Pare Nostre, el Fàtiha. Hem col·laborat amb la llibreria Jaimes, també amb la presentació de l'obra completa del poeta valencià Antoni Ferrer Perales, que va morir recentment, i dintre del món una mica més proper a l'Església hem col·laborat amb el Museu Diocesà, amb l'Albergaria de Vic, amb l'Observació Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, amb la Tribuna Joan Carrera, amb l'entitat Arts Viva d'artistes que es preocupen per l'art religiós contemporani. De manera que aquesta obertura ens ha servit també per intentar aproximar-nos a públics nous, per intentar tenir idees noves i així successivament. Bé, i ara ja passo a presentar la Yayo Herrero, que és llicenciada en Antropologia Social i Cultural i que va estudiar també Enginyeria Tècnica Agrícola, de manera que el món de la naturalesa no li agafa només des del punt de vista simbòlic, sinó també des del punt de vista, diguem-ne, productiu, directe, com a mínim, en les seves reflexions. Ella és consultora, investigadora i professora en els camps de l'ecologia política i els ecofeminismes i l'educació per la sostenibilitat. Ha publicat molts llibres, bàsicament com a coautora, i també també un nombre considerable important d'articles, i la seva visió, com deia, és ecofeminista, és a dir, combinar l'ecologia i el feminisme. I això com es fa? Es fa sobretot en el seu pensament a través del concepte de la cura. Diguem-ne, hem de tenir cura del planeta, hem de tenir cura de la naturalesa, hem de tenir cura també de tots nosaltres. I llavors aquesta visió de la cura, no només d'un planeta que hem de tenir cura, sinó ser conscients de la nostra dependència de la naturalesa, però també de la nostra dependència dels altres, és un dels punts que ha tocat amb molta sensibilitat la Yayo Herrero, perquè quan penses qui té cura dels uns dels altres, te n'adones que en bona part, tradicionalment i encara en el món d'avui, són les dones que tenen cura de les criatures, que tenen cura de la gent gran, que tenen cura de la família i que han de fer un esforç suplementari al que habitualment acostumem a tenir els homes i que acostumen a tenir una sensibilitat diferent cap a la vida, més meticulosa, més poètica gairebé diria jo. I és per això que aquesta idea d'ecofeminisme és una idea rica, una idea que porta noves perspectives i que la Yayo Herrero ha explotat i ha explorat des d'una racionalitat i una emoció alhora, d'una racionalitat, diguem-ne, que ha explorat les diferents dimensions del problema d'una manera gens dogmàtica, d'una manera molt oberta, diverses perspectives, però que al mateix temps ho ha fet amb una sensibilitat i una cura, diguem-ne, que resulta molt agradable de llegir, estimulant de llegir, ens obre els ulls alguns aspectes que en altres versions de l'ecologia potser aquest aspecte no hi és tan evident. Te agradezco mucho, pues, que has aceptado nuestra invitación, te doy la bienvenida, ya hemos estado hablando de lo que era la fundación, tienes la palabra y muchas gracias. Buena tarda a totes. Siento no poder seguir hablando, es todo lo que voy a poder decir en catalán, pero sí os digo que luego cuando tengamos ocasión de compartir lo entiendo muy bien y además me siento muy orgullosa cada vez que vengo y lo entiendo. O sea que para mí es escucharlo y entenderlo y hacer el esfuerzo es una fuente de aprendizaje que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues quería señalar esto. En primer lugar, bueno, lo que voy a compartir
va a ser, o sea, cuando me propusieron trabajar me pareció muy oportuno el enfoque que se le había dado a todo el ciclo y me gustaba mucho esto de la naturaleza desbordada, ¿no? Y lo que quería compartir son como algunas ideas, algunas reflexiones. Yo voy a defender para aterrizar en una tierra, pero también en los cuerpos, ¿no? Desde una mirada cultural, política y económica que pareciera o que se ha creado, no en el plano material evidentemente, pero sí en el plano simbólico, incluso en el plano del conocimiento, que se ha creado como si los seres humanos vivieran o flotaran por encima de la tierra y de los cuerpos, como si viviéramos por fuera de ellos, ¿no? Yo lo que voy a defender es que esa cultura que apostata, por decir de alguna manera, de lo terrestre, luego retomaré a Bruno Latour, un pensador que yo creo que es tremendamente interesante, es una cultura que ha terminado declarándole la guerra a la vida, ¿no? Y cuando digo que le ha declarado la guerra a la vida, digo que es una cultura, y me voy a referir fundamentalmente a la cultura nacida en Occidente, en el mundo occidental, una cultura en la que la economía, la política y también la propia cultura, el propio pensamiento, digamos, no es que esté de espaldas mayoritariamente a la naturaleza, sino que es que directamente está en contra de las bases materiales o de las lógicas que han permitido explicar cómo se ha mantenido la vida. Un proceso que dura ya unos 3.800 millones de años y que empezó, decía José Manuel Naredo, me gusta cómo lo dice, en una especie de sopa primigenia, en donde muchas células empezaron a colaborar unas con otras, hasta que en este proceso que Lynn Margulis llamó simbiogénesis, resulta que hay una serie de células que empiezan a fotosintetizar, es decir, un encuentro, una colaboración entre un cloroplasto y una mitocondria es lo que genera la posibilidad de que haya seres vivos que fotosintetizan y que es la única forma en la que la vida es capaz de captar la energía del sol para introducirlo dentro de las propias cadenas de la vida, ¿no? Luego hablaré de la fotosíntesis. A mí una vez en una charla apareció una persona que después me regaló una camiseta que ponía "a mí me flipa la fotosíntesis", y me di cuenta en ese momento de lo pesada que yo debía de ser con el tema de la fotosíntesis, ¿no? Pero me parece un proceso absolutamente tremendo desde todos los planos, desde el plano físico, desde la pura casualidad que fue que de repente en esa sopa primigenia se generara ese proceso que es capaz de captar luz del sol, minerales muertos del suelo, agua, y a partir de ahí generar vida, ¿no? Y para mí el proceso de la fotosíntesis podría ser también denominado como el propio proceso, digamos, de resurrección laica o material. Es la forma en la que todo lo muerto puede volver a incorporarse dentro de las cadenas de la vida en un proceso que es cíclico, que se regenera y que permite explicar por qué cualquiera de las personas que estamos aquí, estamos hoy aquí y estamos vivas, ¿no? El 11 de abril de este mismo año, lo apunté porque suelo apuntar cuando se me ocurren cosas de estas. Yo estoy muy pocas veces triste, ¿no? Suelo sobreponer bastante bien, pero aquel día estaba muy triste, ¿no? Y entonces me lo apunté, digo, porque luego se me olvida que estaba triste y se aprende mucho de la tristeza también, ¿no? Aquel día yo vivo en un valle de Cantabria y había un incendio bestial, llevábamos varios días con unos incendios brutales, todos ellos provocados, ¿no? Y veníamos también de escuchar en las noticias los incendios terribles que estaba habiendo en Asturias, ¿no? Mi valle, que es un valle precioso, estaba cubierto totalmente de humo y con una especie de ceniza, tú lo notabas al respirar, y era una luz tremendamente extraña, era un paisaje extraño, ¿no? Además de eso, salí aquel día cuando estaba, porque cuando duermes en una ventana que da un paisaje que se está quemando, la noche es terrible, es así, esos, digamos, líneas de fuego que no puedes dejar de mirar, ¿no? Y salí por la mañana a ver un poco cómo estaba todo, y tengo una vecina que es mayor, que lleva toda la vida viviendo en el valle, que lo conoce muy bien, y estaba en la ventana y me decía, me siento extraña, y le decía yo, por el incendio, digo, no me extraña, y decía, no, dice, es sobre todo también por la sequía, ¿no?
Y ella estaba agobiada porque decía que nunca en el Valle de Cabuérniga ella había visto una sequía como la que había. Nunca había visto así en ese momento ni los prados, ni los montes, ni los árboles. Ella es de una familia ganadera, trabaja en el campo, conoce tremendamente el campo y no sé, la sensación que tuve, por ponerlo en una especie de imagen, fue como cuando vas en un avión, las turbulencias empiezan a ser muy fuertes y tú miras a la azafata para ver si está tranquila y dices, mientras esté tranquila será que es normal, ¿no? Pues yo tuve la sensación de que la azafata, en este caso, no estaba tranquila, ¿no? Y a mí aquello me generó como una especie de zozobra interna fuerte, ¿no? Y luego, y estas cosas diréis, ¿qué me está contando esta, no? También estaba un poco, tenía una sensación en el cuerpo triste, porque estoy en pleno proceso de menopausia y aunque por un lado es muy tardía y estoy deseando que ya suceda, por otro lado tenía como una especie, el dolor ese que tienes cuando te va a venir la regla, que no te va a venir, que sabes que probablemente no te vaya a venir, que estás terminando un ciclo fértil, ¿no? Y que me hacía sentir aquel dolor. Yo pensaba, esto es como cuando lees que a una persona a la que le han amputado un brazo, le duele el brazo aunque ya no lo tenga, ¿no? Yo tenía la sensación de que mi cuerpo estaba queriendo tirar de ese ciclo y que sin embargo yo tenía que asumir, tenía que aceptar que era un momento en el que ese ciclo terminaba y mi cuerpo entraba en otra fase, ¿no? Bueno, estas tres cosas me hacían aquel día sentir como extraña y sentir como triste, ¿no? Y entonces, bueno, releí a un autor que yo releo muchísimo porque siempre aprendo mucho de él, que es Santiago Albarrico, en un libro que se llama Ser o no ser un cuerpo, donde él viene a hablar del hecho de que nuestra cultura es una cultura que ha escapado de los cuerpos, que ha aprendido y que se ha constituido también escapando del cuerpo, una cultura que no mira el envejecimiento, que no mira la enfermedad, que vive también de espaldas a la muerte como parte de la propia vida, ¿no? Y leyendo a Santi, que es un buen amigo, ¿no? Leyendo a Santiago Albarrico, él decía que los cuerpos, que nuestra cultura del consumismo, nuestra cultura capitalista, solamente recae en los cuerpos, dice, en el momento de la enfermedad, del dolor, de la precariedad, del miedo, de la muerte, y decía él, y del amor, ¿no? Él nombraba como recaída en los cuerpos a estos momentos en los que de repente recordamos inevitablemente que somos un cuerpo vulnerable y finito. Y decir que un cuerpo es vulnerable quiere decir básicamente que es un cuerpo necesitado. Los seres humanos necesitamos alimento, necesitamos vivienda, necesitamos agua, necesitamos cuidados, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, necesitamos relaciones, necesitamos, ya he dicho, alimentos, ¿no? Y sin ellos lo que sucede es que la vida o no se sostiene o es una vida precaria. Por tanto, reconocernos como seres vulnerables es reconocernos como seres necesitados y además con unas necesidades que nunca acaban de estar satisfechas, que son cíclicas, que se repiten, que se reproducen, que hay que mantener, digamos, atendidas, ¿no? De aquí se derivaba una idea, o a mí me llevaba a la idea, cuando había leído a una buena parte de pensadores marxistas, que en mi opinión muchos de ellos han leído muy mal a Marx, ¿no? Pero algunos pensadores marxistas que repetían de una forma constante que la emancipación era pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y yo decía, si los cuerpos son permanentemente necesitados, es imposible superar el reino de la necesidad y centrarnos solo en el de la libertad, sino que tendremos que pensar en cómo generar espacios emancipadores y de libertad que se hagan, que se compadezcan, que sean conscientes de que las necesidades hay que satisfacerlas, ¿no? Bueno, pues con este tema de la recaída de Santi en los cuerpos, recordándonos que somos cuerpos necesitados, cuerpos que tienen que ser atendidos, porque las necesidades que viven los cuerpos de las personas, voy a insistir mucho en el tema del cuerpo por recordar esa materialidad, ¿no?
las necesidades de los cuerpos de las personas nunca se satisfacen en solitario, se han de satisfacer siempre en común y, por tanto, eso significa que como seres humanos somos radicalmente interdependientes unas personas de otras. Me llevó, Santi, a hablar también o a recordar a otra pensadora que a mí me entusiasma, que es Isabel Stengers, ¿no? Una filósofa que trabajó muchísimo con Prigogine, premio Nobel por el descubrimiento, por así decir, de las estructuras disipativas, ¿no? Y esta pensadora había escrito un libro recientemente que se llama En tiempo de catástrofes, y ella utilizaba una expresión que a mí me pareció como muy lúcida para hablar del momento en el que vivimos. Ella decía que estamos viviendo el momento de la intrusión de Gaia, ¿no? El término Gaia lo hemos escuchado mucho de Lynn Margulis o de James Lovelock cuando hablaron de la teoría Gaia, digamos, de esa naturaleza que se autoorganiza y que se autoproduce, y ella, sin embargo, lo utilizaba de otra manera. Ella venía a decir que estamos viviendo un momento en el que, por ya mucho que quiera, la economía, la política y la propia cultura humana no van a poder dejar de tener en cuenta a la naturaleza, ¿no? Ella lo que decía es, durante muchos siglos y sobre todo en los últimos años, la economía y sobre todo la política han vivido de espaldas, digamos, al hecho de que existiera una naturaleza autoorganizada, pero sin embargo ahora ya no se puede dejar de hablar de ello, o se puede incluso no hablar de ello, pero no se puede dejar de tener en cuenta lo que estamos viviendo. ¿A qué se refería con la intrusión de Gaia? Pues a la dinámica de caos climático provocada por el calentamiento global, pero también a la dinámica de extralimitación, de desbordamiento de los límites físicos del planeta. Estamos hablando, y vamos a hablar un poquito después de ello, de toda la cuestión del alcance de los picos máximos de extracción de algunos de los minerales que en este momento constituyen la base para poder mantener el mundo material tal cual lo conocemos, para poder reproducir los metabolismos económicos tal cual están funcionando en el momento actual, ¿no? Y efectivamente yo pensaba que en este momento si bien hasta hace unos años, por ejemplo, la cuestión del calentamiento global se negaba sistemáticamente, y no eran solamente Bolsonaro, Donald Trump o algunos endemismos similares humanos, ¿no? Sino que nos encontrábamos con que en muchas universidades, en institutos de enseñanza pública, digamos, se alimentaba constantemente la duda de que existiéramos, a pesar de toda la evidencia que la comunidad científica mostraba, ¿no?, que nos encontráramos ante un calentamiento global de origen antropogénico que se sumaba a la variabilidad climática natural que siempre ha existido, ¿no? En este momento ya es prácticamente imposible, aunque no se quiera nombrar, que dejemos de tener que hablar en la economía y en la política de las sequías, de los incendios, de las olas de calor, de las cosechas que quedan arruinadas, o de muchos otros elementos que ya forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Luego hablaremos de cómo poder precisamente aterrizar en cuerpos y en la tierra que permitan hacernos cargo de ello, ¿no? Tampoco, y lo vemos de una forma clara durante los últimos años, tampoco ya se puede dejar de hablar, digamos, de problemas energéticos, aunque estén muy mal tratados. Es decir, hay una resistencia fuerte en las agendas mediáticas y políticas a hablar de declive de energía y de materiales, una fuerte resistencia, y se disfraza constantemente, desde mi punto de vista, con el tema de si está causado por la guerra en Ucrania ahora, si está causado por la subida de los precios, por también un evento, un conflicto político en otro país, pero lo cierto es que también la propia comunidad científica y, digamos, instituciones, desde luego, poco sospechosas de ecologismo radical, como la Agencia Internacional de la Energía, ya vienen alertando desde hace años de que nos encontramos, de que ya hemos sobrepasado lo que se ha llamado pico de extracción
pico máximo de extracción del petróleo, el peak oil, ¿no? Que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo vayan a sustituir, me refiero al petróleo convencional, y no solamente el pico del petróleo, sino el pico de otros minerales. Minerales como el cobalto, como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el vanadio, el indio, el galio, que son minerales de la corteza terrestre que en este momento en las agendas verdes de la Unión Europea o de Estados Unidos o la propia agenda del Estado español tienen o se le pretende dar 3 usos fundamentales, a los minerales me refiero. Por un lado, la transición a las energías renovables para, dicen, sustituir el petróleo que declina y además tratar de evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, la transformación del parque de coches de motor de combustión en coche eléctrico. Es obvio que los coches eléctricos no se fabrican de la nada. Requieren minerales para ser construidos y requieren también electricidad para que funcionen, ¿no? Y la electricidad no es una energía primaria, por así decir, sino que es el producto de la generación de otras fuentes energéticas, ¿no? Y en tercer lugar, para hacer toda la transición a la economía digital. Es obvio que fabricar pantallas, ordenadores, cableados, fibra óptica, satélites, requieren una inmensa cantidad de minerales, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Por decirlo de una forma quizás un poco burda, pues que cuando miramos todo lo que las agendas verdes o no verdes de los países enriquecidos fundamentalmente quieren hacer para sobreponerse a esa intrusión de Gaia, a esa crisis ecosocial, y miramos los minerales que nos dice la comunidad científica o a veces las propias empresas que quedan, las cuentas no salen. O quizás sí, quizás salen si aquello que se produce con los minerales que quedan son bienes que están destinados al uso o al bienestar de sectores de la población del planeta privilegiadas. Y me voy a referir por sectores privilegiados a aquellos sectores que, amparados por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, sostienen en este momento estilos de vida materiales que son inescalables al conjunto de la población del planeta y que configuran, digamos, una profunda desigualdad que se torna en una desigualdad, luego lo comentaremos, extremadamente violenta y extremadamente jerárquica, ¿no? Esta desigualdad que yo estaba, o esta violencia, por tanto, decir, que no se me pase, que además de ser seres interdependientes, encarnados en cuerpos vulnerables y finitos que tienen necesidades, somos seres radicalmente codependientes. Es decir, no hay nada de lo que los seres humanos produzcan que no requiera, en primer lugar, algo de los bienes fondo de la naturaleza, ¿no? Es obvio que necesitamos agua, somos un 65% de agua. Y el agua no la fabrica ninguna actividad humana. El agua la produce el ciclo del agua, que es un ciclo, digamos, que ha sido y puede ser alterado por los seres humanos, pero que no es dominable o controlable a voluntad. Los seres humanos comemos alimentos y los cultivan las personas campesinas, pero previamente hace falta esa fotosíntesis de la que yo os hablaba anteriormente. Los seres humanos somos capaces de generar energía en una central nuclear, en un parque eólico o en una refinería de petróleo, pero previamente hace falta carbón, petróleo y todos los minerales que yo nombré antes, hace falta viento, hace falta sol. Y los minerales, por ejemplo, no los produce tampoco nadie. Digamos que los vientos los puede producir la propia naturaleza, la propia trama de la vida. Pero los minerales son minerales que simplemente se extraen de la corteza de la tierra. Nos hemos acostumbrado a decir países productores de petróleo o países productores de cobre, y en realidad el petróleo y el cobre no los produce nadie, solamente se extraen. Es muy diferente hablar de extracción que de producción, porque somos seres simbólicos. La producción nos lleva a aquello que la naturaleza puede regenerar cíclicamente con la ayuda del trabajo humano, pero la extracción nos lleva a aquello que se saca y deja de estar disponible. Si yo voy al odontólogo y me saca una muela,
no vengo feliz diciendo que he producido una muela, es que me la he sacado y detrás de esa no viene otra, ¿no? Y es una forma un poco bruta o burda de decirlo, pero somos una cultura a la que la idea de la irreversibilidad o la idea de lo agotable le resulta completamente ajena. Somos una cultura que le ha declarado radicalmente, se ha declarado en rebeldía contra la idea del límite, ¿no? Y esto lo retomaré un poquito después, ¿no? Por tanto, ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra, interdependientes y una a una las personas vulnerables, digamos que desde las miradas desde las que yo trabajo, desde las miradas ecofeministas, esto nos lleva a señalar que la vida humana, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible. Y esa vida posible se mantendrá en el tiempo siempre y cuando se produzca una interacción con los bienes fondo de la naturaleza para producir los bienes que hace falta y siempre y cuando se dé en un marco comunitario, en un marco social, en donde unas personas se ocupan de otras. Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus años primeros de vida si nadie la cuida. Y cuando hablo del cuidado, hablo de alimentar, asear, levantar, mover, acostar. Hablo también de lo primero que hace cualquier cultura cuando llega una criatura nueva, que es vestirla de algún modo y ponerle un nombre. Hablo de abrazar y besar, porque hasta para amarnos a nosotras mismas, las personas desarrollamos la autoestima a partir del reconocimiento que la comunidad hace de nosotras mismas, ¿no? Por tanto, digamos, la vida no es una certeza para siempre en el momento en el que se nace, sino que es una posibilidad, ¿no? Y esa vida posible, por tanto, requiere cuidado. A lo largo de la historia, como antes dijo David, a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, de esto que hemos denominado reproducción cotidiana y generacional de la vida, han sido y son mujeres, mayoritariamente. Y no, yo voy a defender porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos de las vidas de otros y obviamente para gestar y parir, sino porque vivimos en sociedades que asignan de forma no libre la tarea del cuidado de los cuerpos mayoritariamente a mujeres, en unas tareas que además, luego lo retomaré, son tareas despreciadas, son tareas poco valoradas, son tareas no reconocidas y además histórica y sistemáticamente invisibilizadas, ¿no? Cuando reconocemos que somos ecodependientes e interdependientes, la idea de sostenibilidad adquiere una dimensión, desde mi punto de vista, diferente y mucho más interesante. Yo, que soy activista del movimiento ecologista, seguro que en el pasado he salido alguna vez con una pancarta o un cartel que pusiera tenemos que sostener el planeta, o hay que sostener el clima, o hay que sostener la vida. Y es un tremendo error, porque el planeta, el clima y la vida se sostienen solas, no hace falta que nadie las sostenga. Si algo está en riesgo en este momento es la inserción humana en la trama de la vida. Eso es lo que está en riesgo, ¿no? También la de muchos otros seres vivos. Estamos ante una sexta gran extinción. Pero básicamente, cuando nos reconocemos como seres ecodependientes y seres interdependientes, utilizamos o llegamos a la noción de la sostenibilidad de la vida, que ya apunta con más concreción a qué es lo que se ha de sostener. Y hemos de sostener vidas, y no cualquier tipo de vida, sino vidas dignas, vidas decentes para todos y todas, ¿no? En un planeta que está desbordado, en un planeta en pleno proceso de cambio, en un planeta de incertidumbre climática, que lleva, pues a habitar ese territorio extraño que me decía mi vecina que ella estaba habitando en el valle, ¿no? Veo por la ventana, decía ella, este humo y veo esta sequía y tengo la sensación de que vivo en un territorio extraño, un lugar que ya no sé reconocer, ¿no? La intrusión de Gaia nos lleva a la idea de que vamos y estamos habitando un territorio que es extraño, en donde suceden cosas que no han sucedido al menos en los últimos miles de años y ante las que hemos hemos de aprender a vivir en esa dinámica, ¿no? Yo
me hago la pregunta, ¿no?, de cómo es posible que una sociedad que se autodenomina a sí misma sociedad del conocimiento haya podido crear una forma de organizar la vida en común que directamente ha deteriorado de una forma radical las bases materiales que nos permiten estar vivos y vivas. Y creo que es justo y razonable hacernos esta pregunta, porque verdaderamente conocemos de casi todas las disciplinas y casi todos los ámbitos, tenemos ahora mismo un conocimiento mucho mayor del que había hace siglos, ¿no? Pero hay que preguntarse, este conocimiento, ¿qué problema ha tenido o cuáles son los obstáculos que ha generado para que, como dice Edgar Morin, que a mí es un pensador que me gusta mucho, hayamos podido generar más bien una inteligencia ciega que no comprende totalidades, que lo fracciona todo, que mira el mundo de una forma extremadamente mecanicista, ¿no? Y es aquí donde yo creo que las pensadoras y la propia práctica de los movimientos ecofeministas y de las teorías también ecofeministas arrojan luz, no son las únicas que arrojan luz, desde luego, hay un mundo de pensadores y pensadoras grandes fuera de estos marcos, pero a mí me parece que tienen la virtualidad de unir estos dos ámbitos, el de la interdependencia y el de la ecodependencia, y por tanto sacarnos de esa falsa dicotomía que te lleva a pensar si primero son las personas o luego es la tierra, si primero son los puestos de trabajo y luego son los ecosistemas, para pensar de una mirada integradora y entender que es que no hay vida posible sin naturaleza, no hay posibilidad tampoco, desde mi punto de vista y tal, y como señalaba yo creo que de una forma muy lúcida Francisco en la Laudato Si, en la encíclica, no hay posibilidad tampoco de generar un cambio político y económico si no se incluye dentro de ese cambio precisamente a los sectores más empobrecidos y a la gente, digamos, más humillada, explotada y diría yo, saqueada de la tierra, ¿no? Digamos que las miradas ecofeministas lo que vienen a plantear, y ya digo que no son las únicas, lo que vienen a plantear es que la cultura occidental tiene una especie de pecado original, ¿no? Y es que es una de las únicas culturas del mundo que ya hace bastantes años, en una fase, digamos, temprana de su emergencia cultural, estableció o abrió una especie de abismo ontológico entre la naturaleza y el resto del mundo vivo, entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si se fueran dos cosas diferentes, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, del pensamiento dual de Platón, que distinguía entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, ¿no? O nos acordamos, por ejemplo, de cómo se generó la democracia en Atenas, un proceso histórico del que se ha aprendido mucho y podríamos, en estos tiempos que corren, volver a retomar y aprender muchísimas cosas, ¿no? Pero acordémonos que en el ágora ateniense, quienes deliberan, quienes filosofan y fruto de sus deliberaciones establecen cuáles son las leyes que permiten organizar la vida en la polis, son mayoritariamente varones privilegiados que pueden de alguna manera o deliberan en ese espacio como si fueran sujetos descorporeizados y desterritorializados, ¿no? Desterritorializados porque en Atenas multiplica el número de ciudadanos, el número de esclavos y esclavas que interactúan con la naturaleza, digamos, para producir los bienes que hacen falta para sostener la vida de todos. Y descorporeizados porque en un espacio separado del político, en el espacio doméstico, es donde se reproduce cotidiana y generacionalmente la vida del ciudadano. Es decir, el ciudadano alimenta una idea que yo creo que Almudena Hernando refleja de una forma muy interesante cuando habla de la fantasía de la individualidad. Es decir, genera una idea de sujeto que alimenta la fantasía de poder vivir emancipado de su propio cuerpo, emancipado del resto de las personas y por tanto desresponsabilizado de ellas y emancipado de la propia naturaleza y de sus límites, ¿no? Obviamente, prácticamente nadie puede vivir bajo la ficción de esa falsa triple emancipación, porque dependemos de la tierra, tenemos cuerpo y hay otras personas que que requieren también de nuestros cuidados. Lo que sucede es que hay unos sujetos que pueden vivir bajo el privilegio de que esa fantasía es una realidad. Y viven así
porque hay otras personas que interactúan con los bienes fondo de la naturaleza para producir lo que hace falta, porque hay otras personas que se ocupan del cuidado del propio cuerpo del ciudadano emancipado, que no se tiene que ocupar ni de su comida, ni de su ropa, ni de su cuerpo, ni de su nada, porque hay mayoritariamente mujeres que se ocupan de ello, y porque tampoco tienen la obligación de ocuparse del cuidado ni de mayores, ni de pequeños, ni de personas que puedan ser diversas funcionales o que estén enfermas, ¿no? El problema es que ese sujeto, Val Plumwood dice que se genera una especie de yo despellejado, ¿no? Ese sujeto que vive bajo esa falsa triple emancipación, que no es un sujeto real, que es un sujeto privilegiado que tiene toda esa carga escondida detrás, en la historia posterior de Occidente se convierte en el sujeto universal. Es el sujeto protagonista de la economía, el homo economicus, es el sujeto protagonista de la política, y van quedando escondidos en esos otros espacios invisibles a la política, invisibles a la economía, mayoritariamente en el caso de Atenas, pero luego hablaríamos, por ejemplo, en el momento actual, sujetos colonizados, territorios sometidos, animales, plantas y una enorme cantidad de mujeres que se ocupan de sostener cotidiana y generacionalmente la vida en espacios absolutamente invisibilizados, ¿no? La economía, por ejemplo, no denomina trabajo a lo que pueden hacer mayoritariamente mujeres a lo largo de 50 años de su vida, estando 24 horas al día disponibles para atender las necesidades dentro de la casa. Eso no es trabajo, y de hecho cuando se hace la encuesta de población activa, a una ama de casa se le denomina población inactiva, porque lo que hace no es trabajo. De hecho, cuando tienen que rellenar papeles, dicen, ¿a qué te dedicas? Dice, a mis labores, porque son las suyas, no son labores sociales. La labor de sostener la vida no es una labor compartida o social, sino que es una labor escondida de mujeres, ¿no? Esa, digamos, esa dualidad que se construye entre cultura y la naturaleza, por tanto, se amplía una dualidad entre lo político y lo político y lo doméstico, entendiendo lo doméstico como se entendía la casa en aquellos tiempos, no la casa nuclear que tenemos en este momento, ¿no? Y genera además en esas dicotomías, como en todos los dualismos que caracterizan la cultura occidental, una tremenda jerarquía. Es decir, el problema no es que clasifiquemos el mundo para entenderlo, el problema es que establecemos jerarquías, fuertes jerarquías, entre esas polaridades, entre esos polos de los dualismos, ¿no? Y resulta que aquello que se hace para sostener cotidiana y generacionalmente la vida vale menos de lo que se hace en el marco político, y luego ahora comentaremos en el marco económico, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un problema enorme, ¿no? Al no reconocernos como cultura, como integrantes de la naturaleza, al no reconocernos tampoco como cuerpos vulnerables y finitos, lo que nos encontramos es que somos una cultura ontológicamente negacionista. ¿Cómo no va a haber negacionismo del cambio climático si previamente hay una negativa a formar parte de la trama de la vida? ¿Cómo no va a haber un negacionismo de los problemas ecológicos o de la afección, digamos, si no nos sentimos sujeto de destino con la propia naturaleza como integrantes de ella, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema importante, y desde mi punto de vista el patriarcado es justamente esa ficción de poder vivir bajo la falsa triple emancipación de la tierra, de los cuerpos y del resto de las personas. Un patriarcado, una ficción, un sujeto patriarcal es el que protagoniza esa ficción, que es un sujeto que puede estar mayoritariamente encarnado en cuerpo de hombres, pero también en cuerpos de mujeres, que alimentan también esa ficción de individualidad, digamos, a partir de los mismos, prácticamente los mismos mecanismos, ¿no? Nos podríamos ir también, yo creo que yo no tengo un enorme conocimiento teológico, y lo que voy a decir a lo mejor aquí es tremendamente osado, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante también ver cómo se han ido configurando en la cultura nuestra los relatos, los mitos, que nos permite comprendernos también en relación a la propia naturaleza, ¿no? Y para mí lo significativo del Génesis, en su versión, digamos, en su versión más conocida, ¿no? No es
que Dios creara en el último lugar a Adán y de un trozo de Adán a Eva, ¿no? Lo significativo es que ante la caída de Eva y el arrastre a Adán, Dios lo que hace es echar a los seres humanos del paraíso, ¿no? ¿Y dónde les echa? ¿A dónde les arroja? A la tierra, ¿no? Es decir, venimos de una cultura en donde la llegada a la tierra ha sido comprendida como el fruto de un castigo, como un exilio, ¿no? El exilio del lugar que correspondía, que era el lugar en donde el sudor, donde el esfuerzo, donde el dolor, donde la enfermedad no existía, ¿no? Yo creo que esto es una cosa significativa, no tanto en el ámbito más religioso, sino sobre todo en el aterrizaje que eso tuvo, por ejemplo, en la propia configuración de la ciencia en el periodo de la modernidad, ¿no? No todos los pensadores y pensadoras de la modernidad, o sea, yo creo que la modernidad tiene un valor enorme, ¿no? Pero tenemos también que ser capaces de reconocer cuáles son sus excesos, ¿no? Por ejemplo, Newton establece que la naturaleza, a partir de las leyes de la mecánica, establece que la naturaleza funciona como si fuera una gran autómata, un gran reloj, y enuncia que Dios es el gran relojero, y que la posibilidad de trascender, de no ser cuerpo, solo cuerpo, precisamente es un conocimiento que permita emular a Dios como gran relojero y que permita de alguna manera escapar, digamos, de esa inmanencia de la Tierra. Ya adquiere una dimensión verdaderamente significativa cuando, por ejemplo, analizamos de la mano de autoras como Caroline Merchant, analizamos, por ejemplo, el conjunto de la obra de Francis Bacon, ¿no? En el conjunto de la obra de Francis Bacon, la cuestión del conocimiento de la ciencia como poder y como posibilidad de escapada y de revertir la caída de Eva es algo que está plenamente presente, ¿no? La obra de Bacon está plagada de palabras como penetrar, torturar, interrogar, inquirir, arrancar, penetrar, ¿no? Es decir, una serie de palabras porque básicamente él, digamos, se inspiró en la asistencia a muchos interrogatorios de la Inquisición a brujas para tratar de desentrañar cuál podía ser la forma de interrogar a la naturaleza, decía él, para arrancarle todos sus secretos y conseguir finalmente torturarla y estremecerla hasta sus fundamentos, ¿no? Él enuncia que la ciencia es poder y que la ciencia es instrumento de control, instrumento de sometimiento de la propia tierra, esa, luego diría Condorcet, un ilustrado, esa cruel madrastra a la que hemos sido arrojados, ¿no? De conversión, digamos, en una fuente de bienes y de recursos al servicio de un propósito que es precisamente el de la fuga de la propia tierra, ¿no? Cuando ahora vemos, por ejemplo, a esa especie de supermacho galáctico que es Elon Musk, ¿no? Con todas sus ficciones de escapada de la Tierra, nos encontramos de nuevo esa ilusión permanente de fuga, esa ilusión permanente de escapada de esa materialidad, de esos límites que de alguna manera constriñen lo que somos y que niegan de partida esa radical condición de ecodependencia e interdependencia que yo señalaba antes, ¿no? El capitalismo, y no me voy a referir al capitalismo como forma de producción, distribución y consumo, sino como antropología, porque en este momento el capitalismo fundamentalmente fabrica subjetividades y establece una antropología, una forma de ser personas en rebeldía completa contra los límites y que además plantea la posibilidad de un individualismo extremo y la posibilidad de relacionarnos con las cosas a través del dinero en lugar de relacionarnos entre personas para gestionar las cosas, ¿no? El capitalismo bebe también, desde luego, de esta ilusión de escapada. Es una teoría, digamos, cuando estudiamos, por ejemplo, la teoría marginalista, nos encontramos con una teoría económica que apostata de los límites, que no los reconoce, una teoría además que reduce todo concepto de valor a precio.
solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar un precio, generando un problema enorme por no saber qué precio le podríamos poner a la capa de ozono, a la fotosíntesis, al ciclo del agua, o qué precio podría tener ese trabajo que mayoritariamente mujeres realizan, que denominamos amas de casa, realizan en las casas, ¿no? Había un economista clásico que gastaba una broma económica y era que insistía que si en la Inglaterra victoriana todo hombre se casara con su ama de llaves, de repente bajaría la renta nacional. Porque lo que sí sumaba en las cuentas económicas, que era el sueldo del ama de llaves, que estaba monetizado, en el momento en el que el ama de llaves empezara a hacer como esposa gratis lo que antes hacía pagada, eso ya no sería considerado riqueza y por tanto no contabilizaría en las cuentas nacionales, ¿no? Digamos que el capitalismo es una forma de entender la economía que reduce el concepto de valor a precio y que ha acuñado también una idea de producción, desde mi punto de vista, nefasta. Se le llama producción solo a aquello que hace crecer los agregados monetarios. Lo voy a decir de una forma muy simplificada. Yo invierto al inicio del proceso una cantidad X de dinero, en el medio pasan cosas y al final tengo una cantidad de dinero que tiene que ser una X mucho más grande de la que había al principio. Eso es la producción, se ha producido dinero. Y lo de menos es qué se ha producido, cómo se ha producido y para qué se ha producido. Nuestro sistema económico, por eso, habla de producción de bombas de racimo y de producción de trigo, porque ambas son producciones, porque están reducidas o contabilizadas en una unidad, en una única unidad, que es el dinero, que no permite discriminar entre aquello que te acaricia y aquello que te aplasta. Es el mismo dinero, la misma, la misma entidad que genera valor, la que mide cuál ha sido la producción de las bombas de racimo y cuál ha sido la producción, digamos, de trigo, ¿no? Desde las miradas ecofeministas, lo que decimos es: midamos la producción no solamente en términos monetarios, sino que midamos la producción en función de las necesidades que satisface lo producido. Si miramos desde ese punto de vista, podemos estar de acuerdo en que una tonelada de trigo satisface una necesidad que es la de la alimentación. Y muy poca gente, diría yo, estaría dispuesta a afirmar que si yo tuviera en este momento en la mano una bomba de racimo y pretendiera usarla, diría que esa bomba de racimo satisface una necesidad, ¿no? Digamos que medir solamente en términos monetarios hurta la posibilidad de reflexionar y debatir sobre qué se produce, para qué se produce y cómo se produce. Y todo esto en un marco translimitado, desbordado, en términos de materiales, en términos de energía y en términos también de cambio climático, ¿no? Por tanto, desde nuestro punto de vista, necesitamos una forma radicalmente diferente de mirar. Una forma radicalmente diferente de mirar entienda, por un lado, un dato y por otro lado, como tres principios que yo querría defender, ¿no? El dato, el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. La economía materialmente decrecerá por las buenas o por las malas, simplemente por una cuestión de translimitación. Es decir, podemos tener tecnologías que apuren u optimicen el uso de los minerales, sin lugar a dudas. Es decir, un coche de hace 40 años no consume ni mucho menos lo mismo que un coche de ahora, incluso aunque no sea un coche de los mal para mí llamados coches ecológicos. Pero es evidente que el número de coches se ha multiplicado de tal manera que el ahorro que tú consigues por cada unidad de productos te lo comes con el aumento de la escala. A eso es a lo que la economía le ha llamado la paradoja de Gibbons o el efecto rebote, ¿no? Que es lo que está sucediendo en el momento actual. Es decir, la economía no crecerá como creció en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, después del periodo keynesiano, de la misma manera, si para crecer tiene que utilizar minerales, energía, recursos de la tierra, agua, territorio y demás, ¿no? Por tanto, como nos viene advirtiendo la comunidad científica, el decrecimiento de la esfera material de la economía, me refiero a que la economía, insisto, funcione con menos agua, con menos territorio, con menos bienes de la tierra, es un dato, no es una opción. Por eso yo no soy muy partidaria de hablar
de decrecimiento como si fuera una propuesta ética y política. Para mí el decrecimiento es el contexto. Decreceremos por las buenas o por las malas. ¿Qué es decrecer por las malas? Pues decrecer por las malas es básicamente que aquellos sectores que tienen poder acaparen una enorme cantidad de recursos, convirtiendo amplias zonas del planeta en zonas de sacrificio al servicio de los sectores de privilegio, y cada vez más gente vaya quedada expulsada, ¿no? Francisco, en la Laudato Si, hablaba de estas vidas y se refería a las vidas descartables, a las vidas que son tratadas como vidas descartables. Judith Butler habla en un texto magnífico que tiene sobre la violencia, habla de las vidas que parecieran que no merecen ser lloradas cuando se pierden, ¿no? Habla de esas vidas que cuando se pierden, digamos, no se mira de la misma manera. Luego, si queréis, podemos entrar un poco en esto porque yo creo que tiene su interés, ¿no? Y los 3 principios que permitirían caminar a asumir este inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía por las buenas. El primero, el principio de suficiencia. El principio de suficiencia apela a aprender a vivir con lo suficiente. Y esto es todo un debate que llama a hablar de necesidades, porque la economía convencional de necesidades habla de demandas, y demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades tienen todas las personas. Hablar de necesidades es absolutamente clave. Y desde el punto de vista de las necesidades, el principio de suficiencia es lo mismo un derecho que una obligación. Es un derecho porque quien no tiene lo suficiente tiene derecho a poder tener lo suficiente para mantenerse vivo y con una vida digna. Y es una obligación porque quienes tenemos mucho más de lo que nos corresponde, y me estoy refiriendo todo a lo que tiene límites y está translimitado, hemos de aprender a vivir de una forma más sencilla en lo material, digamos, simplemente para que otras personas puedan caber, puedan estar dentro, ¿no? El segundo de los principios, entonces, tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Es un valor y un principio político y moral que nos lo podemos encontrar prácticamente en todas las religiones y prácticamente también en cualquier mirada política emancipadora, el repartir, ¿no? Es, yo creo, que un momento absolutamente clave, y hablamos de repartirlo todo, de repartir la riqueza y de repartir también las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, y es que ocuparse del sostenimiento cotidiano y generacional de la vida no es solo una tarea de mujeres, es una tarea con la que se tiene que comprometer la sociedad, y es una tarea con la que obviamente se tienen que comprometer también los hombres, ¿no? Que tienen o viven bajo el privilegio de no tener que ocuparse de otras vidas. Hablo mayoritariamente, no estoy generalizando en modo alguno, ¿no? Por tanto, ese segundo principio es clave. Y el último principio es el principio del que hablaba David, es el principio del cuidado de la vida. Y el principio del cuidado de la vida no nos referimos solamente a quién le tiene que poner a alguien un pañal o a quién tiene que darle de comer, quién tiene que darle de comer a quien no puede alimentarse solo, ¿no? Estamos hablando de cómo sería, desde una lógica del cuidado y la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, las leyes en las fronteras. ¿Cómo sería una ley de vivienda? ¿Cómo sería el metabolismo económico? ¿Cómo sería la fiscalidad? ¿Cómo sería si el principio del cuidado de la vida fuera lo prioritario, fuera lo importante? ¿Cómo serían las ciudades? ¿Cómo serían las ruralidades? ¿Cómo sería la salud pública? ¿Cómo sería la educación? Lo que quiero decir es que cuando no miramos desde la lógica de la producción y del crecimiento económico como sacralidad y miramos desde la sostenibilidad de la vida, la política y la lógica que sale es muy diferente y se pone patas arriba el modelo dominante, porque la vida se organiza de otra forma totalmente diferente, ¿no? Digo esto de la sacralidad porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y el de otras personas, yo aquí voy a retomar bastante, por ejemplo, el pensamiento de Hinke Lammert o el de Polanyi, por ejemplo, un pensador anterior en la Gran Transformación. Desde mi punto de vista, el capitalismo patriarcal y desconectado de la naturaleza es en este momento una brutal religión civil, un fundamentalismo religioso extremo,
decía Karl Polanyi, ¿no? Es el peor de los fundamentalismos religiosos. Y es un fundamentalismo religioso que aplica una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Haciendo además entender y creando una racionalidad a partir de la cual pareciera que el que las personas coman, que el que las personas tengan casa, que el que las personas tengan la posibilidad de sostener vidas que merezcan la pena vivirse, digamos, es un subproducto del crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, si no hay quien gane dinero, entonces quienes están por debajo en situación de subordinación no merecen recibir lo suficiente para que su vida se mantenga, ¿no? Y se entra en una lógica, desde mi punto de vista, de tremenda culpabilización. Hablamos de las personas no empleables, hablamos de las como si convirtiendo de alguna manera en culpable y en amenaza a las propias víctimas del modelo, ¿no? Esto lo vemos de una forma muy clara en las fronteras, donde en lugar de aplicar una ética política de acogida y de hacerse cargo de personas que están viviendo un exilio y una migración forzosa, convertimos a las personas migradas en una amenaza, en un problema securitario, deshumanizándolas previamente, quitándoles condición de humanidad, reduciéndolas, como dijo Salvini en unas brutales declaraciones cuando impidió que el Aquarius atracara en las costas italianas. Dijo Salvini: he impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en las costas de Italia. Claro, Salvini reducía a aquellas personas a carne, que es lo mismo que reducirlas a naturaleza en un modelo y en un sistema donde la naturaleza, la carne y los animales están devaluados, ¿no? Desde mi punto de vista, y con esto voy terminando, lo que necesitamos es un marco radicalmente distinto, que es un marco económico distinto, un marco político distinto, pero también un marco, diría, antropológico y espiritual distinto. Y no estoy hablando de una espiritualidad tanto mística, sino como plantean algunas de las teólogas ecofeministas, como por ejemplo Ivonne Guevara, brasileña, o planteó, por ejemplo, Vandana Shiva, una mujer india que viene más desde las cosmovisiones védicas, ¿no? Necesitamos una espiritualidad que se haga cargo de la inmanencia. Una espiritualidad, en mi opinión, que no busque la trascendencia en la fuga, en la escapada de la tierra, en esa escapada que se ha venido produciendo cultural y en cuyo momento de máximo despegue hemos acuñado conceptos como el de individuo, como el de libertad, como el de producción, que son conceptos que flotan por encima de la tierra, sin un conocimiento, una espiritualidad, una antropología que desbanque o que pueda superar esas formas de comprender la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la mera instrumentalidad. Yo creo que ahí hay campo para pensarnos, para religarnos, en el sentido etimológico de la palabra religión, religarnos con aquello que somos, con esa trama de la vida de la que formamos parte, y también sentirnos seres insertos en cuerpos que mueren y que cuando mueren vuelven a formar parte de toda esa trama de la vida, ¿no? Como vidas, digamos, cíclicas que mantienen y que se mantienen alrededor de esa enorme trama de la vida, ¿no? Bruno Latour, que es un pensador que a mí me encanta, se preguntaba dónde aterrizar, ¿no? ¿Dónde aterrizar? Y yo tengo un amigo también filósofo, que se llama Amador Fernández Sabater, hijo de Fernández Sabater, padre, ¿no? El hijo es un excelente filósofo, que me decía un día, estábamos charlando y me decía, es que he leído en algún sitio que Marx dijo que el capitalismo era extraterrestre. Y yo me quedé así, digo, ojo, mira que yo me he leído Marx de arriba abajo y no me suena haber leído eso en ningún sitio, ¿no? Nunca lo encontramos ninguno de los dos, no sé dónde lo habría leído, pero sí es verdad que su reflexión a mí me llevó a recordar el concepto que Marx tanto repitió del capitalismo como alienación. Y claro, alien sí que viene de extranjero, ¿no? Yo creo que el problema es que hemos creado una cultura alienígena en su propia tierra. María Zambrano hablaba del exilio interior y del propio, ella fue una de las grandes teóricas y grandes poetas del exilio, ¿no? Del exilio que ella vivió, político, pero también hablaba del exilio interior, ¿no? Y yo creo que hay ese aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos,
es el aterrizaje que nos permite comprendernos como seres ecodependientes e interdependientes, que permite asumir ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, que permite hablar de suficiencia, de reparto, de cuidado, que en el fondo es hablar de amor. Y no estoy hablando de un concepto de amor, digamos, romántico, flotante. Estoy hablando de esa conciencia de ser seres responsables, ¿no? Y responsables que no culpables. Es muy distinto ser responsable que culpable. El culpable te señala, la responsabilidad es lo que te convierte en un agente capaz de hacerte cargo de lo que hay alrededor, ¿no? Para mí, las miradas ecofeministas y lo que yo he ido aprendiendo de ellas es esto. Y bueno, lo quería compartir porque creo que pueden ser lugares en los que apoyarse para poder mirar, ¿no? Y vuelvo ya para terminar al planteamiento que hacía al inicio, ¿no? Cuando hablaba de aquel día triste, de aquel 11 de abril triste, de los incendios, de la sequía, ¿no? Y me hablaba de mi propio cuerpo, ¿no? Después de haber hecho otra vez todo el periodo de reflexión, pues volví a ser consciente de que yo ya he habitado muchas veces mi cuerpo como tierra extraña, ¿no? O sea, me embaracé y mi cuerpo cambió tremendamente, con todos mis títulos. Cuando mi niña era pequeñita y gritaba, se me salía la leche a chorros que te daba una vergüenza y decías, como un animal, que no lo puedo contener, ¿no? Y ahora estoy en otro momento, que es el de la menopausia, que es un momento que se encarrila o apunta ya hacia las etapas que caminan hacia el final de la vida, y tengo que aprender otra vez a vivir este territorio extraño, ¿no? Creo que la experiencia que tenemos de habitar nuestros cuerpos a veces como territorios extraños, de habitar el territorio más próximo y de juntarnos también con otras y otros para mirar cara a cara el mundo que habitamos, no rehuir la mirada, no dejarnos, digamos, embaucar por todos estos discursos tecnolátricos y tecnotópicos que dicen, bueno, esto ya se resolverá con lo mismo que ha causado los problemas. Y ojo, no estoy diciendo que la tecnología no haga falta. Lo que digo es que es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Y podemos mirar y aprender a habitar esta tierra en la que habitamos, que es un lugar, esta trama de la vida, que es un lugar absolutamente alucinante, resiliente y hermoso, ¿no? Con la perspectiva, digamos, de sentirnos parte de ella. Así que, bueno, muchísimas gracias y estoy, vamos, encantada de escuchar lo que queráis decir. Un poquito del tiempo. Bé, agraeixo molt aquesta conferència, que se seguia amb aquesta amenitat i aquesta fluïdesa i aquesta riquesa expositiva. A la Fundació Joan Maragall ens interessa el diàleg entre cristianisme i cultura laica. Bé, llavors, una conferència que ha fet servir la paraula compassió en un punt clau, compassió i cuidado, la cura dels altres, que ha parlat de la raó però feta no només de càlcul, sinó tenint en compte també els altres, que ha parlat que ha denunciat els ídols i que l'acabar ha parlat d'espiritualitat i d'amor. Em sembla que realment una part d'aquest diàleg ja ens el dona fet d'una manera, diguem-ne, molt atractiva i molt positiva. Jo només voldria fer una petita pregunta, tindrem poc temps per preguntes, però llavors voldria saber, ella com a lectora de la Laudato Si, i llavors el paper de la Laudato Si, abans de la Laudato Si, Joan Pau II ja havia parlat d'ecologia social, no només ecologia referida a la naturalesa, sinó també a la societat. I però llavors aquesta idea d'ecologia social, fins a quin punt fa intervenir la dona, diguem, una persona interessada per l'ecofeminisme, quina visió té del tractament d'aquest tema en la Laudato Si? M'agradaria
conèixer. Bueno, intento contestar muy brevemente para que... A ver, a mí la Laudato Si me parece un texto maravilloso. O sea, confieso que en la parte más teológica hubo alguna parte que se me escapaba y no entendía bien, ¿no? Pero toda la parte política del texto y la, digamos, cómo contextualiza y cómo sitúa lo que es la ecología social y la ecología política, bueno, creo que coincide muy bien con lo que ha venido trabajando el ecologismo social desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que además Francisco fue muy valiente planteando las cosas, porque es que hizo denuncias muy explícitas al capitalismo, al crecimiento económico. Es decir, que no hay partes de la Laudato Si, a mí se me quedaron grabadas, en la que habla de un modelo económico criminal, y señala no solamente el modelo económico criminal, sino que muy poca gente lo hace, señala a sujetos criminales que son los que deciden, es decir, cuerpos que son responsables también y agentes del destrozo que está habiendo, ¿no? A mí, digo, toda esa parte me entusiasmó y me encantó. A mí lo que me da mucha pena de la Laudato es que habla mucho del cuidado de la tierra, habla mucho del cuidado de las personas, pero no habla de las personas que históricamente se han dedicado a cuidar, ¿no? Y entonces me parece que es un texto que desde el punto de vista de que necesita una buena revisión desde la perspectiva de género y desde una perspectiva feminista, ¿no? Es decir, es un texto que a mí me ha pasado, por ejemplo, con autores que yo admiro muchísimo, como Leonardo Boff, ¿no? Que habla además del cuidado desde una dimensión muy material y muy espiritual, que obviamente es una dimensión material espiritual y es una dimensión, yo creo que, intangible y valiosa, pero hay una parte del cuidado que es cambiar pañales, mover cuerpos, levantarlos, bajarlos, y es un trabajo que es tremendamente costoso física y emocionalmente, ¿no? Y es un trabajo que, insisto, realizan mayoritariamente mujeres, muchas veces en entornos ocultos. No es de hecho, las personas que se han dedicado 50 años de su vida a ser amas de casa, si tienen protección económica cuando son mayores, no son por la aportación que ellas han hecho a la sociedad, que sea reconocida, sino porque han tenido un vínculo, normalmente el del matrimonio, con alguien que sí que ha trabajado en el mercado. Es decir, lo que te otorga condición de ciudadanía es el mercado y no la aportación al sostenimiento de las vidas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a otras personas que sí que trabajan en ello, que es su empleo. Hablo del trabajo doméstico, el trabajo de las cuidadoras y demás, y son los trabajos peor pagados, menos valorados de todo el mercado laboral. Trabajos históricamente migrantes. Primero las chicas de los pueblos que venían a servir a las ciudades, y posteriormente, cuando la economía se globaliza, mujeres que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico de los países ricos, ¿no? Entonces, a mí me parece que con lo fina que es la Laudato, el no nombrar todo eso en una persona que ha tenido esa finura, yo no me puedo creer que sea porque no lo tenga en la cabeza. Y supongo que tiene que ver pues, con la institución de la que forma parte y de la que habla, que en su dimensión más institucional y más jerárquica pues es misógina, machista y jerárquica, ¿no? Diría yo. Bé, hauríem d'acabar a 8:45, de manera que hi hauria temps per un parell de preguntes que podrien, llavors, si tenen alguna pregunta per fer. Sí, a mi sí que m'agradaria aprofitar l'ocasió. No sé si és una pregunta, però és una inquietud. Jo em dedico al món de l'educació, ¿vale? I penso que a les escoles s'està treballant molt i molt bé tot el que és la preocupació per el canvi climàtic, i que són espais, dels pocs espais que tenim encara avui, on s'educa el bé comú, i el conviure i tota aquesta interdependència. Llavors, la meva preocupació és com alhora es pot desvetllar aquesta preocupació que s'està fent per tot aquest temps de catàstrofe i al mateix temps educant l'esperança. L'esperança.
Sí, perdó. Llavors aquí hi havia una segona pregunta. Posem les dues preguntes i que la... perdó, bueno, és que ja... Sí, a veure. Qui volia preguntar? Sí. No, però així queda gravat. Sí. Molt bé. Jo el que volia dir és que la problemàtica actual és tan profunda, tan forta, que hem d'anar gairebé als orígens de la persona humana, antropologia d'alguna manera. I per mi un dels aspectes que no hem entès bé a la humanitat és on és la felicitat humana, que l'hem confós amb el plaer. I el plaer, el pensament busca més plaer, crea més necessitats, més treball, més moviment de diner i en canvi no descobrim que la felicitat està en el cantó de la gratuïtat, de fer les coses sense interès personal, perquè sí. I aquí, si descobríssim que en aquest amor incondicional hi ha la felicitat, se'ns desfarien molts dels problemes de què has estat parlant. Llavors ara, ella que comenti aquestes dues qüestions, ja veurem si queda temps per res més. Vale. A ver, el tema de el o sea, yo creo que ahí hay un juego que es tremendamente delicado y, como tú muy bien decías, clave, ¿no? Porque es verdad que hay espacios dentro del ámbito de la educación y de la educación pública en la escuela que se hace un trabajo maravilloso, pero hay otros espacios en donde no se hace. Yo, por ejemplo, me he criado y he vivido en Madrid la mayor parte de mi vida, y en Madrid hay equipos docentes excelentes que ahora están trabajando este tipo de cosas casi en la clandestinidad, con la ofensiva que hay de la propia administración pública y de, bueno, pues todo este tema del PIN parental que en su momento se generó y que la ultraderecha ha traído de esta manera, ¿no? Lo que quería decir es que, por un lado, las generaciones más jóvenes, como tú muy bien decías, tienen que ser capaces de saber el mundo en el que viven. Es decir, no puede ser que la educación reproduzca personas, categorías e imaginarios. Bruno Latour lo dice muy bien, dice, es que a veces educamos o formamos o hacemos política para un mundo que ya no existe. Es decir, hay cosas que ya no existen y que hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? Y a la vez hacerlo en la esperanza, ¿no? A mí me gusta muchísimo la obra de Joanna Macy, no sé si la conocéis. Ella es una mujer, es una pensadora, filósofa, que está muy influida por el pensamiento budista, laico, pero budista, ¿no? Y ella tiene un libro maravilloso que se llama Esperanza Activa, y señala que la esperanza, que a veces podemos caer en el riesgo de denominar esperanza a no sentir ningún tipo de malestar ante las cosas que vemos alrededor, ¿no? Claramente es el que tú rechazabas, ¿no? Es importante decirlo porque a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo, ante los problemas de futurofobia que tienen chicos y chicas en los coles o en los institutos, o de ecoansiedad, lo que se ha llamado ecoansiedad, empieza a haber un montón de artículos que dicen, bueno, ¿cómo tratamos la ecoansiedad? Y dices, a ver, es que preocuparse un poquito por lo que pasa no es un símbolo de enfermedad mental, sino más bien de salud mental. Lo malo es que no te genere ningún tipo de preocupación, ¿no? Entonces, por un lado, hay que compartir sin lugar a dudas el momento que estamos viviendo y compartirlo con crudeza, no digo violentamente, pero con la crudeza que el tema tiene. Pero ella dice que inmediatamente después la esperanza activa requiere de un trabajo para poder proyectar horizontes que sean deseables. Y yo creo que ahí hay un trabajo enorme en el que la educación puede hacer un papel importante, ¿no? Y es que hemos de proyectar horizontes de deseo que sean compatibles con la situación material que tenemos. Entonces, en un marco, lo hablábamos antes tomando un café, profundamente distópico, digamos, pensar las utopías no como ficciones de vendrá un ovni que nos resolverá las cosas, sino pensar cómo podría ser un mundo en el que viviésemos bien, con poca energía, con pocos materiales, ayuda a imaginar y a proyectar una imaginación que no se puede dar sin memoria. No hay imaginación sin memoria, esto lo dice mucho Marina Garcés, ¿no?
y también podemos aprender de otras experiencias que hemos tenido. No digo a vivir como en el pasado, porque la flecha del tiempo es irreversible y no volveremos a un mundo con todo el petróleo, ni queremos volver a algunas situaciones anteriores y peores en muchas cosas, ¿no? Sino tirar de esa memoria, de la memoria de lo que no ha funcionado, para no repetir 40 veces los mismos errores, para poder imaginar, ¿no? Por tanto, ayudar a proyectar horizontes deseables es clave. Y la tercera pata, para ella, y a mí también me parece clave, es que sabiendo dónde estamos y siendo capaces de ayudar a proyectar horizontes deseables, ayudar a adquirir las capacidades para organizarse y ponerse en camino hacia esos horizontes deseables, ¿no? Lo que quiero decir es que no se trata de dar un salto mortal desde una situación de catástrofe y dar un salto mortal para colocarnos en un futuro en donde todas esas tensiones hayan desaparecido, sino que es que el propio camino a hacer debe ser un camino deseable, ¿no? Y cuando, por ejemplo, configuramos cooperativas dentro de los coles en donde se puede, pues yo conozco algunos coles rurales, por ejemplo, que los chicos y las chicas han configurado una cooperativa de producción y van al mercado local un día a la semana y venden en el mercado. O cuando somos capaces de proyectar cómo haríamos las cosas si nos involucramos en él, ahí es donde creo que se puede generar esperanza activa, ¿no? En el sentido de que incluso en contextos malos, en contextos terribles socialmente, tenemos mucha gente que ha testimoniado cómo era posible, sin embargo, vivir vidas en las que tú te sentías a salvo, ¿no? Esto lo decía mucho un compañero mío, Ramón Fernández Durán, decía, es que incluso en entornos terriblemente duros hay comunidades, hay organizaciones, hay pueblos que se organizan y viven vidas en donde se vive bien, conectando con esa idea de felicidad. Por tanto, yo creo que la escuela es un sitio muy bueno para poder hacer esto, porque se puede experimentar, digamos, con red, ¿no? Puedes experimentar y ayudar a experimentar cosas, ¿no? Y por último, el tema de la felicidad humana, a mí me parece que es clave. Digamos que la idea de felicidad, la cultura griega tenía esta idea, uno de sus peores defectos era lo que ellos llamaban la hubris, ¿no? Que era la incapacidad de poder sujetarte a los límites, ¿no? Y la idea esta de desmesura era de los peores defectos y causantes de felicidad. Y sin embargo, digamos, la cultura posterior en Occidente premia ese ansia de desmesura, ¿no? Mientras que tú en tu casa a lo mejor has aprendido a compartir con tus hermanos y tus hermanas, llegas a la escuela y lo que empiezas es a aprender, eres premiado por competir, eres premiado por desear, por no alcanzar límites, ¿no? Hasta tal punto que el propio capitalismo fundamentalmente crece, promete felicidad, pero crece básicamente generando insatisfacción. Es decir, el consumo se estimula generando una permanente sensación de infelicidad y de insatisfacción, ¿no? No ha habido cultura que se haya visto o sociedad que se haya visto tan fea corporalmente como se ve a sí misma la cultura actual. Yo le preguntaba a mi abuela, que ha muerto con 100 años hace 2 años, y decía, ¿cómo veíais lo de la estética cuando erais joven? Todas éramos guapas, las había gordas, las había flacas. En este momento tienes un poderoso aparato publicitario que te hace sentir fatal porque este músculo se te ponga blandengue, aunque previamente te hayan vendido un exprimidor para que no hagas así, y que finalmente terminas teniendo que comprar una crema carísima o irte a hacer una operación de cirugía estética porque te sientes fea. Es decir, nuestro modelo funciona generando profundamente insatisfacción y, sin embargo, lo que promete es felicidad. Una felicidad que nunca se alcanza porque nunca tienes lo bastante. Ara sí, però bueno, després sí. En parlen una mica. Molt bé, doncs moltes gracias, muchas gracias de tu aportación, te hemos escuchado con placer, moltes gràcies, doncs, i bé, bona nit a vostès i fins a alguna altra ocasió. Moltes gràcies.